presta su conformidad o no presta los datos necesarios como para encontrarle una solución. Pero hace unos 10 días el secretario de Comercio Interior de la provincia de la República, Guillermo Moreno, dicen, porque después hubo desmentidas, que no se dijo, que no habló mal del gobernador, que no habló mal de los polacos o de lo de los colonos. ¿Qué información tenés, Mariano, o si se ha iniciado algún expediente con las supuestas declaraciones de Moreno? Sí, bueno, ¿qué tal, Carlos? Buen día. Es muy cierto lo que planteas, y para nosotros este caso ha sido una incógnita y ha estado enmarcado dentro de las conflictividades políticas que a veces el INADI se encuentra envuelto. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Tuvo muchísima repercusión pública la situación de una posible denuncia ante el secretario de Comercio Interior, que no se concretó en los hechos por ninguna de las entidades que manifestaban haber estado o ratificado esta situación conflictiva. Lo que sí, casi cuando el conflicto se estaba diluyendo en los medios de comunicación, se presentó un ciudadano que no representa ninguna institución, sino que por su propia inquietud, con una serie de recortes periodísticos, solicitando a nosotros que indaguemos sobre la posibilidad de que esto se haya dado o no. Y bueno, así procedimos. Estamos tratando están en proceso de notificación, no de la denuncia, sino aquellos que ratificaron quienes habían participado de esa reunión, porque lo único que hay por el momento son declaraciones periodísticas, pero en ninguna de ellas, ni siquiera en la que acompaña a este ciudadano, hay una lista o nombres o posibilidad de actores involucrados en esa reunión. El INADI a nivel central también se ha comunicado con el área del Ministerio del Interior para ponerse en contacto sobre esta posible reunión, y el informe preliminar que tenemos es que esta reunión no se llevó a cabo, pero de todas maneras nosotros no podemos desestimar esta denuncia sin tener, digamos, la opinión o la posición o la aclaración del caso sobre qué ha pasado en esta reunión, quiénes fueron los actores, por ahí fuera del ámbito institucional, etcétera, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna ratificación. Bueno, Guillermo Moreno de por sí es un hombre muy pasional y que se expresa a veces guardando cánones no propios de un funcionario de tan alto rango, ¿no? Ahora, si hubiera sido cierto, porque como decís vos, no les consta de que lo haya expresado, ¿un funcionario de tan alto nivel responde a esos cuestionamientos que le hacen a través del INADI? Sí, y te cuento cuál es la importancia de estos temas, porque nos sirve a todos también para construir esto que estamos buscando del respeto hacia el otro, porque el INADI no es un organismo que se encarga de andar observando la conducta de los demás. El INADI tiene una misión en la Argentina que ha sido un compromiso internacional que ha asumido el Estado, que tiene que ver con controlar aquellas conductas que, ya sea por el color de piel, por el origen, por el país de donde viene, situación socioeconómica, religión, orientación sexual, etcétera, se encuentra vulnerada en el ejercicio de un derecho. Si no hay vulneración del ejercicio de un derecho, nosotros lo que podemos hacer es una observación diciendo, bueno, sería prudente no tener este tipo de conductas, etcétera, ¿no? Pero llevémosle un ejemplo práctico. Si Moreno no recibiría a los productores de Misiones por ser polacos, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay una necesidad de una reunión, de una negociación, y no los recibe por ser polacos, ahí estamos dentro del marco de una vulneración de derechos. Si recibe a otros productores de otras áreas que no son polacos y manifiesta, no los recibo porque son polacos, sí hay vulneración de derechos. Ahora, si hay expresiones, pero de todas maneras están dentro de la atención de una negociación, ¿sí? El INADI lo que puede llegar a hacer es una observación, porque si no el INADI se constituiría en un censor de la utilización de la palabra del otro, ¿no? Y eso es lo que trata de evitar el INADI, construir una diversidad de iguales, pero digamos, siempre tratando de enmarcarlo en lo que vos decías al principio, disminuir las situaciones de conflicto, ¿sí? Y eso es lo que el INADI trata de construir. ¿Qué Porque pasa? hasta el mismísimo gobernador habría caído una volteada, ¿no? Exactamente. Bueno, y el gobernador también, lo que él ha salido a manifestar es que a él no le consta, porque nosotros tratamos de dar con
si se quiere, quienes son, digamos, más allegados a él y están involucrados en estas situaciones, y nos manifestaban que al gobernador no le constaba, y esto, digamos, más allá de lo que el gobernador lo hizo público, nosotros estábamos en conocimiento también en privado de ello, porque, y es importante esta apreciación que vos haces, también hay que ver el grado de afección, ¿no? Los involucrados en cuánto se sienten afectados o no. Yo siempre cuando doy clases en las escuelas le digo, a mí si me dicen pelado, a mí la verdad que no me afecta para nada. Ahora, puede venir otra persona que sí se siente afectada y venir a consultarnos al INADI qué hacer, ¿no? Y ahí es donde nosotros intervenimos mediando en el conflicto en la mayoría de los casos. Ahora, si a mí por decirme pelado todos los días me impide ir a la escuela porque me siento mal, entonces sí mis compañeros me están haciendo una vulneración de derecho, pues no me estoy pudiendo educar por la agresión que estoy recibiendo. Es siempre en un campo de valoración de ejercicio de derechos es donde el INADI actúa. Bueno, y el otro tema son las declaraciones de Monseñor Vitar de Oberá en cuanto a la sanción de la ley por el embarazo no deseado, sí, una violación. Hay opiniones muy encontradas, ¿no? Porque inclusive legisladores provinciales a nivel nacional han manifestado su apoyo, otros la han rechazado. ¿Qué tipo de diálogo preliminar también se puede hacer con respecto a esto, o a lo mejor es la opinión en general de la Iglesia? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la diversidad religiosa, ¿no? Y comprendemos que hay distintas maneras de apreciar un mismo fenómeno o situación social. Lo que nosotros siempre solicitamos en estos casos, ser prudente en cuanto a la calificación negativa del otro. ¿Por qué? El fallo de la Corte, que fue el que generó tan fuerte impacto en el debate social, el fallo de la Corte está sustentado en normas internacionales de derechos humanos. Y la Corte manifiesta esto y dice, nosotros somos los máximos intérpretes de los derechos humanos en la Argentina. Estamos recibiendo sanciones porque no está siendo clara la interpretación de un artículo del Código Penal. Y hace, que es muy extensa la explicación de los por qué, pero llega a la conclusión de que aquella mujer que ha sido víctima de una violación y hay una disputa de intereses entre el derecho del por nacer y de la mujer, opta la legislación argentina desde 1920 en pararse en la evitación del daño mayor a la mujer del que ya está sufriendo a partir de esta violación. Ahora bien, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que no podemos construir son situaciones de tensión mayores a la afectación interior que esta situación genera de estar a favor o en contra del aborto. Es que no ha sido solamente la Iglesia, Mariano. En Salta, Urtubey dijo que no la iba a poner en marcha. Médicos del Hospital Madariaga dijeron que no iban a hacer un aborto por un embarazo no deseado. Es decir, hay mucha diversidad. Hay mucha diversidad y la Corte la comprende. Y ahí es importante también esta aclaración, Carlos. Un médico se puede oponer, puede plantear su objeción de conciencia y la Corte la comprende, la acepta y por eso pide que exista un registro de objetores de conciencia. Pero hay sectores poblacionales que tienen mayor responsabilidad social que otros, ¿sí? Un gobernador, si bien Urtubey manifestó esa circunstancia, yo creo que después, asesorado, él se ha mantenido en silencio. ¿Por qué? Porque la Corte dice bien claro que el sistema de salud que no implemente este tipo de prácticas está incurriendo en una práctica contralegal. O sea, el gobernador estaba fijando una posición de ir en contra de la ley, lo cual es muy complejo y tenso porque tiene consecuencias no solo civiles, sino también penales. Ahora, quienes tenemos acceso a los medios de comunicación y formamos opinión, y tenemos que ser muy cuidadosos porque esto de marcar una posible sanción social que no está contemplada penalmente en la Argentina, de andar excluyendo al que piensa distinto o calificarlo con un mote tan complejo y tan doloroso que nosotros ya lo hemos aprendido, vivido en carne propia, genera, en vez del encuentro, el diálogo necesario en el ámbito de la democracia, la tensión que separa entre buenos y malos sin importar de qué lado uno se pare. Y en eso yo creo que tenemos que ser cuidadosos, mucho más quienes tenemos herramientas de acceso a la información, porque no puede ser en un ámbito, digamos, de relación de poder, como se da siempre que uno tiene esta posibilidad de manifestar lo que piensa, sacar una ventaja extra. Porque si polarizamos, Carlos, este debate y no vamos a la objetividad de qué pasa con una mujer violada, por qué el Estado no ha podido protegerla, por qué el interés superior de la mujer sobre
sobre ese niño por nacer, o qué se quiere legislar en relación al aborto, si hay plazos, si hay distintas concepciones, inclusive desde lo científico, partimos de una discusión muy distinta. Y también, y esto es importante remarcarlo, la Argentina, en su constitución, ha planteado la libertad, tanto religiosa como filosófica y de creencias. Entonces, si yo elijo una opción para mi vida, que puede ser la de interrumpir un embarazo, ¿sí?, que puede ser una posición filosófico-científica, que a mí me va a ayudar a solucionar el problema que estoy atravesando, nadie me puede, y por esto hemos sido sancionados a nivel internacional, nadie me puede imponer su fe religiosa o su fe filosófica a mí, como ciudadano también de este país, ¿sí? Y eso es lo que genera también la tensión constitucional, ¿no? ¿Algo en particular con respecto a las declaraciones de Monseñor Vitar? No, ojalá que... Porque además ha sido en un acto muy público y mediático, como es el de Semana Santa en el Cerro Monje, pero en las iglesias de todo el país se debe haber manifestado la misma postura. Sí, es cierto. Te vuelvo a reiterar, lo que el INADI hace es construye la diversidad de discursos. Lo que no podemos hacer es construir situaciones de sanción que el Código Penal no contempla, situaciones fuera de la legalidad, porque situaciones como expulsión, cuando este país recibe inmigrantes, son contralegal, tal cual como lo plantea la Corte. Y lo que debemos aprender es no imponerle al otro mi concepción del mundo, de la vida. Eso es lo que debemos construir, que cada uno podemos construir una ciudadanía, una individualidad que está protegida por la Constitución y debe ser respetada. Y en ese marco construir el diálogo y no ampliar la atención que este tema requiere. No es grato para nadie, Carlos. Venir a hablar de aborto, venir a hablar de temas que no son felices porque estamos partiendo de un daño, no es nada gracioso. Entonces debemos ser muy cuidadosos en la construcción. A lo sumo construyámoslo en privado para después explicarlo en lo público, como entiendo ha hecho la Corte, pero seamos cuidadosos con estas antípodas que se generan en la sociedad, porque esas antípodas ya han producido mucho daño. Gracias, Mariano. Gracias a vos, Carlos. Que tengas un buen día. Gracias. Mariano Antón, que es el delegado del INADI en la provincia de Misiones, hablándonos de estos dos temas, de las supuestas declaraciones de Guillermo Moreno con respecto a